Vamos a compartir la palabra en esta noche con este pasaje conocido de Isaías, capítulo 40, pero quisiera enfocarme más que nada en una palabra que dice el pasaje, que es clave, ¿no? Isaías 40, vamos a leer del versículo 29 para entender, ¿no? Isaías capítulo 40, versículo 29 nos dice: Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza el que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevamente leemos el 31 que dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a orar por la palabra. Nuestro Padre, nuestro Dios, queremos darte gracias, porque nos dejaste este libro, nos dejaste tu palabra, nos dejaste la revelación de tu persona, Señor, conocerte a ti a través de ella, pero también saber qué propósito tiene para nuestras vidas, para la iglesia, Señor, también. Bendice tu palabra en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Decía que aquí en el versículo 31 tenemos una palabra que es importante, que podemos decir que es lo central, ¿no? Para mi modo de ver, que es: esperan a Jehová. Los que esperan a Jehová lograrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vivimos, todos sabemos, en un mundo donde todo tiene que ser rápido, todo veloz, todo hecho a la medida del príncipe del mal, el príncipe de este mundo. La velocidad, lo que es rápido, crea confusión, no permite pensar, no permite entender. Contrario a lo que nos ofrece el mundo con tantas información, tantas redes, tantas de todo, tantas noticias, que hoy una noticia de ahora ya para mañana ya no es más noticia. Lo contrario, Dios nos ofrece o nos pide o nos lleva a la meditación, a la paciencia, a la velocidad de pensar para el corazón, para nosotros. Es decir, saber de que Él no quiere velocidad, no tiene apuro el Señor. El Señor es eterno y quiere que nosotros podamos vivir en esa sintonía, meditar, pensar en las cosas de Dios, pero pensar profundamente. El Señor, allí hay muchos siervos de Dios, profetas, que fueron preparados por Dios en mucho tiempo. El Señor no tenía apuro. Quizás ellos sí. A veces nosotros tenemos apuro. A veces corremos nosotros para hacer cosas. Y a veces las cosas del Señor. Nos parece que se nos termina el tiempo. Es la velocidad del mundo que nos quieren llevar a cosas que Dios no quiere. Quiere que vayamos despacio. Podemos hablar del profeta Elías, que estuvo preparado. El mismo Pablo, que lo preparó. Y cuando estuvo preparado, lo mandó a lo que tenía que ser. La Biblia tiene muchas referencias al valor de esperar en el Señor. Muchas referencias y pasar el tiempo con Él. Pasar el tiempo con Él y saber esperar. Los que esperan a Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Y a veces no tenemos fuerza porque no esperamos, porque salimos con nuestra fuerza. No nos damos cuenta.
No nos damos cuenta y a veces podemos hacer la obra de lo carnal y no de lo espiritual. Entonces nos faltan la fuerza después, nos faltan las energías, se nos fatigamos, nos cansamos. Otra vez la reunión, otra, como nos parece que fueran enseguida, porque vamos velozmente detrás de todas las cosas. No nos alcanzan las 24 horas para hacer cosas. Y el Señor nos dice, paremos la velocidad. Meditemos en Él, esperemos en Él. Allí es la única forma, esperar a Jehová para lograr fuerzas. No vamos a hacerlo de otra forma. No vamos a hacerlo de otra forma. Dios quiere que nos encontremos con Él el tiempo que Él dispone, o sea, que Él propone, no el nuestro. A veces queremos proponer nosotros los tiempos, condiciones, límites, horas. El tiempo que nosotros a veces meditamos con el Señor no tiene que ver con la cantidad. A veces creemos, no, porque yo estoy orando 2 horas, 4 horas, 6 horas, me levanto. No, no. El tiempo de Dios no es cantidad, es calidad. Es calidad del tiempo. No se trata de cantidad. Nosotros lo medimos por cantidad. Él lo mide por calidad del tiempo. Y la calidad del tiempo tiene que ver con lo espiritual. Con lo espiritual. Si nosotros no tenemos un tiempo en lo espiritual con Dios, podemos estar 10 horas orando. Podemos levantarlo a las 2 de la mañana a orar. Se trata de calidad, que empieza en lo espiritual. ¿Y lo espiritual cuál es? Es que nazca de un corazón con deseo de estar con Dios, de tener una comunión verdadera con Dios, de permanecer y esperar a Dios, y esperar lo que dispone Dios. Y eso muchas veces nos falta porque el mundo nos quiere sacar de esa espera, de esa paciencia. Entonces no nos da tiempo. Entonces nos levantamos y tenemos 5 minutos porque se nos va el colectivo y tenemos 2 minutos porque tenemos que ir a hacer un mandado. Entonces no logramos la fuerza, esta que dice Isaías. ¿Por qué? Porque no esperamos en Él. Decidimos por nosotros cómo hacer las cosas. Nos levantamos y el día lo decidimos nosotros. Tenemos nosotros una agenda. Y en la agenda que tenemos, yo tengo una agenda, tengo que hacer esto, 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 esto. Y por ahí no veo que esté Dios en la agenda. Y si está Dios en la agenda, está 2 minutos, 5 minutos. Que oro 5 minutos. ¿Cómo? Ahí estoy. Estoy fallando. Y me van a faltar fuerza porque lo dice la palabra. Que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Si yo no espero a Jehová, que Él me hable, que pueda yo recibir de Él su propósito, que pueda recibir de su gracia, no voy a tener fuerza. Hablo de las fuerzas espirituales, de las ganas de orar, de las ganas de estar en la iglesia, de las ganas de trabajar para el Señor. De eso hablo, no de las fuerzas físicas. Él seguramente que da fuerza física. Acá podemos decir que son la fuerza física. Sí, son la fuerza física. Pero no olvidemos que lo que se habla en el Antiguo Testamento, de lo material, de lo físico, debemos llevarlo al nuevo pacto como espiritual. No se trata de lo material, se trata de lo espiritual. El Señor Jesús siempre le apunta a lo espiritual. Siempre. Porque ahí está la fuerza. Podemos estar rendidos, cansados de trabajar físicamente. Nos dormimos y nos levantamos bien. En lo espiritual no es lo mismo. En lo espiritual necesitamos la fuerza de Dios, del Señor. No tenemos fuerza espiritual en nosotros. Necesitamos de Él, de su fuerza, de su poder. A veces en nuestra vida, por supuesto, en este caminar por el mundo, como sabemos, se ensucia del pecado. Se ensucian nuestros pies del pecado, ¿no?
Así el Señor los limpia muchas veces. Cuando estuvo el encuentro con Pedro, que decía, no, me tenés que lavar la cabeza. No, Pedro, ya estás lavado. Necesitas lavar los pies. Necesitamos lavarnos los pies cada día nosotros. Pedir perdón por los pecados. Pero esos pies que se ensucian, muchas veces es usado por el enemigo también. Y nosotros necesitamos lavarnos los pies a veces porque tenemos que sacar esa basura que nos impide la comunión con Dios, nos impide esperar a Dios. Es decir, nos perjudican en esa relación que Dios quiere tener y por la cual nos quiere dar fuerza para seguir. Porque es el mayor deseo de Dios que nosotros sigamos en la obra que Él tiene para nosotros, que nosotros sigamos predicando el Evangelio, que nosotros sigamos ayudando al necesitado, que nosotros sigamos compartiendo el crecimiento y la edificación en la iglesia. Eso es lo que quiere Dios. Pero necesitamos limpiarnos. Entonces, Él nos quiere limpiar, quitar la basura de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que veamos claramente y tengamos el discernimiento de los propósitos de Dios que tiene para cada uno de nosotros. A veces queremos ver eso, queremos ver qué voluntad tiene Dios para mí, y no lo vemos, y no lo vemos, no vemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿O cuál es el don que Dios me dio para mí? Entonces no lo entendemos. Y una de las causas es que no permanecemos y esperamos en la voluntad de Dios. Esperar el tiempo que necesita nuestro corazón, no Dios, nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Dios haga la obra. Para que Dios nos dé la claridad hacia dónde vamos y cómo vamos y qué necesitamos para hacer tal cosa. Hoy tenemos, por supuesto, como iglesia la oportunidad de permanecer en el Señor, estar ahora esperando en el Señor. Tenemos la oportunidad en esta noche, como iglesia, como pueblo, ¿cierto? Este tiempo que si miramos los que somos, estamos descuidando la prioridad de la comunión con el Señor, sin duda. Sin duda, solo ver nomás, ¿cierto? Que estamos descuidando la comunión con el Señor. La comunión y la espera con el Señor de qué tiene para nosotros, ¿cierto? Y este tiempo presente que tenemos, lo debemos aprovechar con el Señor. Y bueno, por distintos motivos, algunos no tienen comunión permanente con el Señor, no esperan en el Señor. Quizás no vengan a las reuniones. Yo no voy a juzgar, ni tampoco sé el motivo, ni tampoco me interesa el motivo. Pero a Dios sí le interesa el motivo. Dios busca que las almas vengan, se reúnan y den gracias y alaben su nombre, ¿no? Tiempo que pasamos con Él como iglesia o personalmente, no es solamente nuestro tiempo que vale, por supuesto que vale, algunos trabajan, otros que están cansados, vuelven del trabajo, y ese tiempo vale. Pero ese tiempo que vale es tiempo que Dios lo va a utilizar para nuestro crecimiento, para que nos afiancemos en la fe, para que crezcamos en la fe, para que los edifiquemos unos a otros. Dios es el que va a utilizar ese tiempo en nuestra vida con un propósito. Y va a ser el bien espiritual para nosotros. Por supuesto que nuestras ocupaciones y nuestras debilidades suelen jugarnos en contra de permanecer en Dios. El mundo está en contra de la obra de Dios. El diablo está en contra de los propósitos de Dios, por supuesto. Y entonces, esa espera de Dios, ese permanecer en Dios, nos va a perjudicar nuestras debilidades, nuestras caídas, nuestras dudas, nuestras confusiones. Allí también puede aparecer un error, ¿no? O una debilidad, llamémosle, de parte nuestra, que el pensar que nuestro tiempo que le estamos dando a Dios es un tiempo que nosotros tenemos que manejar. Entonces nosotros tenemos que ponerle condiciones a Dios. No, yo tengo reunión de 8 a 9 y a las 9 me voy. No esperamos en Dios.
son nuestros tiempos. Nosotros le decimos a Dios, mira, este es mi tiempo que te doy a vos, como si Él necesitara de nuestro tiempo. Y nosotros necesitamos del tiempo de Dios. Y Dios está siempre dispuesto, las 24 horas del día. A veces es tiempo, ese tiempo que Dios necesita y quiere utilizar para sus propósitos en nuestra vida, no se lo damos. No le alcanza a Dios. ¿Y por qué no le alcanza a Dios? Si Dios puede hacer así y cambiar nuestra vida, sí, lo puede hacer. Pero Dios necesita que tu corazón y mi corazón estén preparados para que no fracasen en su propósito. Y la preparación, podemos buscar muchísimos ejemplos, muchísimos ejemplos. Él lo ha hecho en años, tal vez, en algunas personas. Podemos hablar de Moisés, podemos hablar de Elías, podemos hablar de Pablo, podemos hablar de tantos, ¿no? Años preparándolo. Por supuesto que allí están nuestras ocupaciones. Y no permanecemos, no estamos preparados para que Dios nos dé, sino que le ponemos límites al tiempo. Y no digo del tiempo en la iglesia, digo del tiempo en mi casa, en la comunión personal con Él, en la relación personal. Ese tiempo que a veces se lo doy a otras cosas en mi vida y no se lo doy a Dios. Ni siquiera el 10% del tiempo le doy. A veces nos pensamos, ¿cuánto nos beneficiaríamos en permanecer y en esperar a solas con el Señor en nuestro vivir, en nuestro diario vivir? Y también de cuántos dolores de cabeza, ¿eh? De cuántos dolores de cabeza nos libraría el Señor en este mundo si permaneciéramos en Él más tiempo. Decíamos que en la Biblia tenemos muchos casos de aquellos que permanecieron el tiempo en el Señor y después fueron utilizados. Pero esos beneficios, ¿no?, que se logran a solas con el Señor. Por supuesto que hay muchos ejemplos, pero vamos a tomar dos. Yo tomé dos de la Biblia que podemos mencionar como el rey David, alguien que se fortaleció con la disciplina de estar a solas con el Señor, permanecer a solas con el Señor. Aquel que era pastor, aquel que en soledad a lo mejor estaba con sus ovejitas cuidándola, las ovejas de su padre, y estaba en permanente contacto con el Señor. Él es un varón de Dios, estuvo en permanente comunión con Dios, a pesar de haber caído muchas veces, pero allí estaba él permaneciendo y esperando en las cosas de Dios. Cuando pasó el tiempo, vamos a ver en la palabra de Dios este beneficio. ¿Y por qué? Porque tuvo años difíciles, muy difíciles. Allí estaba el rey Saúl al borde de la locura, que lo perseguía para matarlo. Lo quería matar porque había envidia en su corazón. Y bueno, David pudo, con el tiempo que había estado con Dios, en comunión con Dios, haber crecido, conociéndolo a Dios. Y allí está, eso no fue en vano, ¿no? Ahora le resultaba eso lo mejor que podía haber hecho, haberse preparado. O Dios lo preparó para ese tiempo. A veces creemos que nosotros nos preparamos para lo que debe venir. No, Dios nos quiere preparar para lo que debe venir, porque nosotros no vemos el mañana. Y Dios sí lo ve. Dios sabe qué nos va a pasar mañana, bueno, y en el futuro. Entonces nos quiere preparar para ese mañana, para ese futuro. Por si tenemos un tiempo difícil, un tiempo de pérdida, un tiempo de enfermedad, un tiempo de lo que sea, de guerra, de persecución, como lo preparó al profeta Elías. El profeta Elías no sabía que después iba a enfrentar a 400 profetas de Baal. No, pero Dios sí.
Por eso, qué importante es, allí el rey David había sido preparado y tenía el refugio donde ir. ¿Dónde está? ¿A quién acudir? ¿Por qué? Porque fue allí su medio de sobrevivir a las acechanzas y a los ataques de Saúl, a la persecución. Y luego las palabras de David en el Salmo 27:14. Aguarda a Jehová, dice. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aguarda a Jehová, dice. Esperar a Jehová, dice el profeta. Allí estaba esperando él, aguardando. Él sabía que había que esperar a Jehová para, ¿eh? para esa preparación. Y lo hizo así y él pudo decir esta palabra. Nos muestra su experiencia a través de esa palabra. Nos quiere transmitir esa experiencia el rey David. O cuando en el Salmo 40 dice, en el versículo 1, pacientemente esperé en Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y oyó mi clamor. Qué hermoso es cuando nosotros oramos, esperamos en el Señor y se inclina a nosotros. Y escucha nuestro clamor y nos responde. Y no digo positivamente o negativamente, no responde. Nuestro corazón queda tranquilo. Nuestra alma queda quieta. ¿Por qué? Porque nos responde. Necesitamos la respuesta de Dios. Pero esa respuesta de Dios viene si esperamos a Jehová, si esperamos al Señor. Oyó mi clamor, dijo, y me respondió. Y no lo dijo David partiendo de una teoría o de algo que iba a pasar o de algo que podía pasarle, no, sino David estaba pasando por una gran aflicción de su alma, por un gran dolor. Por eso lo podía decir de su experiencia, no porque se lo habían contado. No estaba hablando de un profeta, no estaba hablando de un siervo anterior a él, estaba hablando de él mismo. David no estaba simplemente diciendo unos cuantos pensamientos emocionales, ni tampoco dejándonos aquí motivos para que nosotros podamos ser alentados y busquemos a Dios, sino que sus palabras brotaban de lo más profundo de su corazón, de lo que había en su corazón, afligido, y que además buscaba la presencia de Dios y la aprobación de Dios. Podemos también recordar a otro personaje rápidamente porque es muy larga su historia, ¿no? Es que Job, alguien que experimentó quizás los tiempos más difíciles que podamos encontrar en un hombre de sufrimiento, después de Jesús, por supuesto, en comunión con Dios. Él estaba en plena comunión con Dios. Él había confiado en su Dios, en nuestro Dios, y estaba pasando por las mayores aflicciones que un hombre puede pasar. Allí estaba Job, con su paso por esa experiencia, pero esa experiencia que fue de gran valor para él, porque Dios había permitido y estaba allí con él. Allí lo había perdido todo. Lo había perdido todo y dijo en el capítulo 1, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. No había perdido todo todavía cuando dijo esto. Sin embargo, yo sabía de dónde había salido y a dónde volvería. O sea que no tenía nada. No le reclamaba nada a Dios porque de él no era nada. Dice, Jehová dio y Jehová quitó. A veces nos cuesta, ¿no? Yo estuve ahora con Hilero orando en la sala. En la sala. Tremendo. Y no podía orar. Se me trababa la garganta cuando estaba orando. Y ella me abrazó. Sentí yo que había fuerza, que había, que aceptaba al Señor, ¿no? En ese momento, tremendo. Pero yo digo,
Lógicamente que estas palabras las podemos decir nosotros y hay corazones que, bueno, necesitan tiempo para aceptarlo. Un tiempo que nosotros con nuestras palabras no vamos a llenar ese corazón. Ese corazón lo llena Dios. Y ese corazón tiene que abrirse al consuelo de Dios. Si no, no puede recibirlo el consuelo. El salmista dice en el Salmo 77, versículo 2, me rehusé a tu consuelo, le dice a Jehová, a Dios. Y si nos rehusamos el consuelo de Dios, no lo tenemos, pero lleva tiempo. El tiempo que Dios necesita para qué consolar ese corazón, para ese corazón herido, llenarlo de Él. Allí estaba la confianza de Job en quien había creído, en quien había depositado su vida. Sabemos que él nunca bajó los brazos, Job, porque Dios se lo sostenía, sin ninguna duda. Este hombre continuó buscando a Dios, esperando en el Señor la respuesta de Dios, ¿no? Recordemos esta confesión que él hizo. Dijo, mientras lo rodeaban sus acusadores, allí estaban todos los acusadores, de una manera u otra, queriendo que él renunciara a su Dios, que él dejara a su Dios, que no te basta lo que te pasa. Y dice allí en el capítulo 23, versículo 10, dice, mas él conoce mi camino. Que ojalá todos podamos decir, Dios conoce mi camino, pero nosotros, seguro que conoce nuestro camino, pero nosotros estamos convencidos de eso, que Él conoce mi camino. Dice, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Y yo me preguntaba, ¿mis pies siguen las pisadas del Señor? ¿O estoy siguiendo las pisadas de los hombres? Otras pisadas que no son las del Señor. Y ojalá todos podamos decir, nuestros pies están siguiendo las pisadas del Señor. Dice, guardé su camino, dice Job. O sea, él estaba diciendo que estaba guardando el camino del Señor y no me aparté. Qué bueno, qué importante es que digamos nosotros que estamos guardando del camino del Señor y no nos vamos a apartar. Lo vamos a seguir, lo vamos a continuar. No vamos a desmayar porque tenemos la fuerza que dice el profeta. Nuestras fuerzas quizás flaqueen, pero las de Dios no. Esa que quiere darnos si esperamos en Él, si esperamos en sus fuerzas. Guardé las palabras de su boca, dice, más que mi comida. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero más importante las palabras del Señor que su comida. El sustento para vivir. Su comida es el sustento para vivir. Sin embargo, a él le da más importancia a las palabras de Dios que a su propia vida, porque eso lo sustentaba. Entonces sus palabras adquieren un significado mayúsculo, las palabras de Job, ¿no? Para nosotros. ¿Por qué? Porque es más que una comida. Y dice el salmista que la palabra de Dios es como la miel en nuestra boca, dulce como la miel en nuestra boca. Así es la palabra de Dios. Es maravilloso encontrarnos con estas palabras y también para nosotros el saber que no hay nada más sabroso que la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene más sabor que la comida que podamos comer en este mundo, porque la palabra de Dios tiene el sabor del consuelo, tiene el sabor de la paz, tiene el sabor del gozo, tiene el sabor de la esperanza. ¿A dónde vamos a encontrar eso? ¿En qué fuente vamos a encontrar todas esas cosas? En la fuente de Dios, en el Señor, solamente en Él. Suele ocurrir que la abundancia del Señor a veces viene de forma inesperada, ¿no? De forma inesperada. A veces no la esperamos y viene la gracia de Dios, como lo fue con Job. Porque al terminar el libro, él recibió todo la bendición del Señor.
Había sido fiel, sí. Y Dios, que es fiel a su promesa, le dio todas las cosas. Como es fiel a la promesa que nos ha dado a nosotros, que lo encontraremos, que estaremos con Él, que moraremos con Él, que nos tiene preparada una corona. Quizá no merezcamos ninguna, pero Él es fiel y nos va a dar. Tal vez a veces hemos apartado nosotros momentos a solas con Dios, orando, ¿eh? En comunión, esperando, mañana tras mañana, quizás día tras día, quizás meses tras meses, esperando algo. Y nada ha sucedido. Pidiendo algo y nada ha sucedido. Pero quizás un día, como cualquiera, inesperadamente llega y llega la gracia de Dios. Y llega al corazón y llega la paz. Y nos encontramos con que Dios está llenando nuestra vida. No podemos decirlo con palabras, pero está llenando nuestro corazón. Crece la esperanza, crece el gozo en nuestra vida. Nos llena de su gracia. Allí su presencia está más clara, porque hemos nosotros sido fieles a esperar pacientemente a Jehová y se ha afirmado. Nos deja sorprendidos muchas veces. Esa oportunidad, hermano, no la podemos dejar escapar. La oportunidad, eso que se presenta, no lo debemos dejar escapar. Debemos grabarlo en nuestro corazón para los momentos donde se necesiten eso que nos ha dado Dios. La experiencia con Dios no se debe dejar olvidada. Debe estar presente, debe alimentar nuestras vidas. ¿Nos olvidamos de nuestra salvación? No podemos olvidarnos. Nos olvidamos de aquello que nos sacó de un problema de enfermedad, de un problema de trabajo. Nos olvidamos. No debemos olvidarnos de la comunión con Él. Debemos tenerlo presente. Debemos grabarlo. No debemos ser como el pueblo de Dios que ya estaban en el desierto. Se habían olvidado de todos los beneficios de Dios. ¿Recuerdan cómo fue el llamado de Moisés? El llamado de Moisés, él estaba en su rebaño, ¿no? En el desierto, quizás regresando con el rebaño. Y allí dice que recibió la voz de Dios que le hablaba de una zarza ardiente. Rarísimo. Una zarza que se había prendido fuego, pero que no se consumía. No era una zarza común. Era muy especial porque no se consumía. Y le hablaba a Moisés. Y le dijo a Moisés que tenía 80 años de edad. Un viejo pastor ya, que regresaba con sus ovejas y recibe las palabras, bueno, debes ser líder en el éxodo de tu pueblo. Vas a dirigir el éxodo de tu pueblo de la cautividad. Tamaña sorpresa, inesperada sorpresa del obrar de Dios en Moisés. Yo creo que ninguno lo hubiese creído. ¿Cómo va a elegir a este hombre de 80 años? Y quizás ni Moisés estaba preparado, ni ya con tanto tiempo de haber salido de allí de Egipto. Sin embargo, allí tuvo la sorpresa y el desafío, semejante desafío. Pero Moisés sabía que era con Dios el desafío, que no era solo, que no iba solo. Entendemos que a veces esos momentos que son en la Biblia maravillosos y fenomenales, que no se repiten, por supuesto. Si Dios, podemos decir, nos hablara a nosotros todos los días por las zarzas, estaríamos llenos de zarza, pero no es así. No se trata de la repetición de que Dios nos va a hablar de una zarza. Sabemos que Dios siempre va a hacer cosas nuevas, como hizo de nuestra vida, una vida nueva. Él hace obras originales, no se repiten las cosas, porque es un Dios, el gran creador de las cosas, y hace todas las cosas nuevas.
y va a hacer cosas nuevas en nuestra vida. Y vamos a ver cosas nuevas, porque Él nos ha dado una vida nueva. Tenemos nosotros la zarza, este libro. En este libro tenemos la zarza. Dios habló de una zarza, pero nosotros tenemos la palabra, es la zarza que nos habla. Y a esta zarza debemos buscarle qué nos quiere decir Dios o qué quiere Dios de nosotros, qué propósito tiene y qué nos quiere decir cada día en esta zarza que arde. Y debe arder en nuestro corazón la palabra de Dios. De eso se trata. No debemos dudar de esto. Dios desea hablar a los corazones que le buscan. Y Dios desea hablar a los corazones que esperan pacientemente, que no tienen urgencia de este mundo, de ninguna índole urgencia, de ninguna especie urgencia. Corazones que deben permanecer en quietud y en silencio delante del gran hacedor de la vida, que nos quiere dar propósitos, porque Él tiene propósito, como dice la palabra, desde antes que nosotros hayamos creído, desde antes de la fundación del mundo. Que ojalá podamos tener esa virtud o ese deseo de esperar en Él, de esperar a Jehová para que nos dé nueva fuerza, para continuar hasta que Él decida si tenemos que partir o que nos venga a buscar. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, le damos gracias, Padre, porque tu palabra nos alienta a seguir, a continuar, nos alienta y nos enseña a buscarte, Padre, y a esperar pacientemente en ti, sabiendo de que de ti vienen las nuevas fuerzas para continuar en este mundo pese a todo lo que nos pueda pasar. Confiamos en ti, Padre, y te pedimos tu bendición al retirarnos. Muy especialmente, Señor, recordamos lo que hemos orado por Ilén, Señor, por su familia, por la familia de Juan Manuel. Que tú hagas una obra, Padre, allí de sanidad en el cuerpo de Ilén, pero también sanidad espiritual en los corazones de aquellos que la aman a ella y que están a su alrededor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por la atención. Salvador y Germán.